los valores europeos. Primero, ¿qué es el valor? Es que tenemos que hablar con propiedad. ¿Qué es el valor? Y desde luego la unión que había en la cristiandad en estos siglos de los que tú me preguntabas era infinitamente superior al actual y que desembocan en unas guerras civiles. Exacto. Sino que lo que hace Lutero es inventar una religión nueva, una religión distinta. La palabra reforma es falsa. Claro, etimológicamente reforma significa volver a la forma. ¿Qué es lo que consiguen los príncipes alemanes que apoyan a Lutero? Un poder absoluto. A partir del saco de Roma, después de ese saqueo, Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Antes del saco de Roma, ¿qué errores podríamos estar viendo en la curia romana, si es que usted encuentra alguno? Ya había habido cronológicamente una reforma anterior de la Iglesia, que es la del cardenal Cisneros con los reyes católicos. ¿No hubo una reforma protestante? ¿Martín Lutero es el padre de la modernidad? ¿El protestantismo crea una nueva religión? ¿Ya había sucedido la reforma? ¿En qué errores incurrió la Iglesia Católica? ¿España abanderó la lucha por la cristiandad? ¿Qué pasó en el Concilio de Trento? ¿Llegó a haber 3 papas simultáneos? Hoy, el padre Gabriel Calvo Zarraute nos da su visión sobre la revolución que cambió por completo la historia de Europa. El caos de las religiones políticas del siglo XVI. Creo que nadie se puede sorprender si afirmo que a ese florecimiento económico europeo al que hemos asistido desde la Segunda Guerra Mundial no le ha acompañado ningún tipo de florecimiento cultural. Donde hay ese corpus mysticum, donde hay esos diversos, no hay un uniformismo. El uniformismo vendrá con la modernidad y será hijo del protestantismo. Los pioneros de Estados Unidos, ¿de dónde huirán? Pues huirán del uniformismo protestante. Los peregrinos del Mayflower tienen que marcharse a Estados Unidos por las guerras intestinas entre las distintas variantes que han surgido en el mundo protestante y que cada una de ellas se erige en la única verdadera. Anabaptistas, calvinistas, luteranos, anglicanos, adventistas. Claro, como cada uno interpreta la Biblia, según Lutero, como le da la gana, como no hay una mediación que la interprete oficialmente, cada uno interpreta de una forma la Sagrada Escritura, pues no, o sea, el propio protestantismo lleva como un germen interno de una fragmentación que no puede parar de darse. Que serán las naciones futuras, ¿no? La que estabas comentando. Un desorden, un caos del que usted mencionaba, ¿no? Y que desembocan en unas guerras. Civiles. Exacto. Unas guerras civiles porque no se puede... el protestantismo se inicia se inicia y se vende a nivel propagandístico como la verdadera interpretación del cristianismo que la Iglesia Católica habría pervertido, porque es una interpretación pura, espiritual, literal, se adhiere al texto de la Sagrada Escritura, no está plagada de todas esas añadidos interesados que ha hecho el papado y que han hecho los teólogos medievales y los grandes legistas, los canonistas de la Iglesia y demás, pero lo que encontramos ahí es una teología que solamente tiene como finalidad sostener una empresa política que es la de los príncipes alemanes contra el emperador. Por eso cuando predique Lutero, por ejemplo, que la Iglesia debe ser expoliada de sus bienes temporales, esto se lo aplica a los príncipes luteranos, porque ven que realmente es un chollo, es una ganga, porque todas las tierras y los edificios de que dispone la Iglesia para sustentarse van a pasar a mí. Y lo voy a hacer, además, justificado por la teología protestante. No va a ser a golpe de espada, porque queda demasiado
te resta credibilidad y te resta legitimidad a la hora de adquirir, entre comillas, adquirir, más bien apropiarte de esos bienes, ¿no? De esos bienes. Piensa además que con esa posesión material lo que la Iglesia se aseguraba era la independencia. Si yo no dependo de otra persona económicamente, soy libre. Tú eres libre a la medida en que no dependes económicamente de una persona. Si dependes económicamente de esa persona, será ella la que limitará tu libertad. Cuando en octubre, noviembre de 1936 la Segunda República Española envía 500, más de 500, casi 600 toneladas de oro del Banco de España a la Unión Soviética, sin ningún tipo de control, pues realmente la Segunda República, el Frente Popular, mejor dicho, queda en manos de la Unión Soviética de Stalin, porque son los que tienen el control económico sobre sus propios bienes. Si tu nómina, tu cuenta de banco, me la entregas a mí y soy yo el que te administra el dinero, soy yo el que mando sobre tu vida, porque si quieres hacer tal cosa o irte a tal sitio, comprarte no sé qué, si yo no te doy esa delegación, no puedes, te estoy condicionando la vida. Entonces, lo que tenía la Iglesia es que sus posesiones territoriales le aseguraban que materialmente no iba a someterse a nadie, porque tenía esa independencia económica. Es decir, un sacerdote de una parroquia, un párroco, ¿de qué vivía? Vivía de que esa parroquia tenía unas tierras en posesión por herencias, por donaciones de los fieles, etcétera. Lo que rentaban esas tierras sostenían a la parroquia, sostenían al párroco para que no se muriera de hambre y sostenían evidentemente el mantenimiento de los edificios. Gracias a lo que esas tierras, a la renta de esas tierras, e incluso esas tierras de cultivo o también dedicadas a la agricultura, se podía ejercer la caridad. Todo salía de ahí. Si yo elimino y me apropio de esas tierras, no tienes con qué sostener el mantenimiento del templo, no tienes con qué sostener el ejercicio de la caridad, que en tal caso pasaría a mí, al poder político, no tienes con qué sostener la educación, las universidades, los colegios que regenta la Iglesia, y por supuesto no tienes con qué sustentar a un párroco para que celebre los sacramentos. Todo eso pasa a mí. Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon, de esa página, para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico, porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to the state. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Bueno, yo creo que usted ha dado hoy aquí en Trincheras Ocultas una auténtica clase maestra de lo que ocurrió en ese siglo XVI, y me gustaría preguntarle, ya para ir terminando, como conclusiones, ¿había más, aprovechando que estamos en Bruselas, había más Unión Europea, Unión Cristiana en ese siglo XV, quizás antes de que hubiera el siglo XVI, esas guerras civiles que hablábamos? ¿O piensa que actualmente, estando usted hoy aquí en Bruselas, percibe que hay una mayor Unión Europea en la actualidad que en el pasado? Bueno, la unidad de Europa, pues es un proceso que podríamos retrotraer al Imperio Romano, cuando el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476, con las últimas invasiones bárbaros, cuando Odoacro, el rey de los érulos, le arranca las insignias imperiales al último emperador cristiano de Occidente, romano, a Rómulo Augusto, y se las envía al emperador de Bizancio, al Imperio Romano Oriental. Bueno, ahí está datada esa caída del Imperio Romano de Occidente. Los pueblos bárbaros invaden el imperio, pero los pueblos bárbaros germánicos se romanizan. Y se romanizan en el sentido de que se
civilizan y por lo tanto se cristianizan, porque todo va unido. El pueblo bárbaro más romanizado, más, por lo tanto, occidentalizado, más civilizado, más cristianizado, son los visigodos. De hecho, en España invertebrada, Ortega y Gasset, cuando se pone a hacer historia, ficción y a jugar a ser un gurú de la interpretación y del análisis histórico, dice que uno de los problemas de España, que luego Azaña dirá que la historia de España, Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, segundo presidente de la Segunda República, dirá que la historia de España es una sífilis. Una sífilis, tenemos una historia sifilítica, estamos contaminados por nuestra historia. Bien, pues lo que dirá Ortega es que los visigodos que llegan a Hispania eran los más degenerados de todos, los pueblos germánicos bárbaros, porque eran los más romanizados y los menos germánicos. Por esa, pues Ortega como filósofo, y la institución libre de enseñanza, o sea, por esa visión idealizada que tienen de Alemania y de la filosofía alemana, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, los grandes pensadores alemanes, la gran cultura alemana. Bien, el año 800, el día de Navidad, es cuando el Papa Inocencio corona a Carlomagno. Ahí comienza propiamente la restauración de la unidad de Europa, de lo que se conocía, pero bueno, que era el Imperio Romano, y lo que a partir de Carlomagno se va a conocer como la Christianitas, como la cristiandad. Y desde luego la unión que había en la cristiandad en estos siglos de los que tú me preguntabas era infinitamente superior al actual. Primero porque había una lengua unificadora. No digo uniformista, digo unificadora. Tenemos que ser conscientes de que el 90% de la filosofía es filología. Y con la mutación de los conceptos se cambia la comprensión, la percepción de las ideas. No es lo mismo ser nacional, amar lo nacional, lo propio de tu nación, que ser nacionalista. No es lo mismo amar la paz y ser una persona pacífica que ser un pacifista. Pues no es lo mismo la unidad que el uniformismo. Entonces, el latín es la lengua que vertebra y que unifica toda la cristiandad. ¿Podríamos poner ahora la analogía y compararlo con el inglés? No tiene nada que ver, porque estamos hablando de un idioma que tiene una fuerza histórica y una fuerza cultural que no tiene el inglés, que se ha expandido como lengua universal por otros motivos más de orden económico, de los británicos, de orden económico, y sobre todo por el peso de Estados Unidos. Pero no es eso, porque que el latín fuera la lengua unificadora de la cristiandad, de la cristianitas, de todos los pueblos de Europa, tiene unos orígenes históricos muy precisos, el Imperio Romano. Insisto, el Imperio Romano como sinónimo de civilización, y porque además al final venimos de ahí, de la civilización antigua grecolatina, por no hablar de toda la densidad de pensamiento gracias al latín. Toda la cultura griega pasa a Occidente a través del latín. Pasa a Occidente a través del latín. Todos los clásicos griegos, no solamente la filosofía, todas las obras de literatura mitológica y demás, el propio arte arquitectónico y artístico griego. Y también hacer mención al derecho romano, porque al final los pueblos de Europa, esos pueblos de Europa que se configuran y se conforman en torno a la edad entorno jurídico-administrativo, jurídico-político del Imperio Romano, que después continuará la cristiandad, no es otra cosa que la convergencia del pensamiento filosófico griego, del derecho romano y de la revelación bíblica. Son los tres pilares de la cultura europea. No es casual que cuando se ha arrancado y se ha marginado y se desprecia una de esos tres pilares, como es la revelación bíblica, el cristianismo, sufre los otros dos. El derecho romano ha sido totalmente suplantado por el positivismo jurídico. Cuando el derecho romano la Iglesia lo adopta,
aunque sea de origen y de desarrollo pagano, pero la Iglesia lo adopta para su propia legislación interna porque es un derecho en el que la ley se adecúa a la realidad. Entonces, la realidad no puede ser enemiga de la fe. Y si se adecúa a la realidad, eso es el sentido de la justicia, la conformidad con la realidad. O sea, hago un inciso. Las leyes de las leyes de odio. No, pues la ley de homofobia. Eso tiene un origen teológico protestante. Porque si el católico es la fe y las obras, la Carta a Santiago, que elimina a Lutero de la traducción del Nuevo Testamento que hace Lutero al alemán, la elimina la Carta de Santiago. ¿Por qué? Porque la Carta de Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te demostraré mi fe. Claro, como eso dinamitaba la estructura teológica de Lutero, la elimina y dice que eso no es palabra de Dios. Por cierto, cuando Lutero vende que él es el primero que traduce la Sagrada Escritura a una lengua vernácula común, que no es la lengua latina, es falso también, porque ya mucho antes el cardenal Cisneros en la Universidad de Alcalá había hecho la Biblia políglota en arameo, en hebreo, en griego, en latín. Había muchas traducciones de la Sagrada Escritura mucho antes de que Lutero dijera que él había sido el primero que había traducido la Sagrada Escritura a una lengua vernácula, insisto, popular, para hacer llegar la Sagrada Escritura a los fieles, a la gente común de a pie, porque la Iglesia se lo impediría al retenerla sin dejar su traducción en latín. Si te das cuenta, todo esto es así. Entonces, a nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel jurídico, a nivel político, a nivel lingüístico, la unidad de que goza Europa durante esos siglos es infinitamente mayor que la que goza actualmente, que se basa simplemente en una cuestión económica. O mejor dicho, por diferenciar términos, economicista. Economicista. Ya no hay una cultura común. Ya no hay una cultura común, porque además se ha renegado de la cultura común originaria. O sea, los valores europeos. Primero, ¿qué es el valor? Es que tenemos que hablar con propiedad. ¿Qué es el valor? Porque la Iglesia Católica, cuando era Iglesia Católica, no este circo en el que está degenerando hoy en día la Iglesia Católica, el circo de Manolita Chen, busquen nuestros seguidores quién era Manolita Chen en internet, que era un travesti, por cierto, Manolita Chen. Vamos a ver, la Iglesia siempre enseñó las virtudes. Virtus, en latín, significa fuerza. La virtud es un hábito operativo, es una fuerza, que de ahí viene varón, viri, varón, la virtud da a la persona la fuerza de obrar el bien. Cuando tú tienes una virtud, por ejemplo, la laboriosidad. Tú has adquirido la virtud de la laboriosidad y te da una fuerza para luchar contra el vicio contrario, la pereza, por ejemplo. La Iglesia nunca habló de valores. El valor, bueno, podríamos remontarnos a Max Scheler, a Nicolai Hartmann, a estos filósofos existencialistas del siglo XX, pero el valor es algo que está difuso en el aire, que no aterriza en la realidad, que no se materializa. Entonces, los valores europeos, ¿cuáles son esos valores europeos? La democracia. ¿Pero qué democracia? O sea, ¿qué forma democrática? Porque la República Democrática Alemana en manos de la Unión Soviética también se reconocía democrática. La Cuba castrista también se reconoce democrática. La Venezuela de Maduro de Chávez también se reconoce democrática. Es que democracia es una palabra plurisémica, tiene muchas interpretaciones, hay muchos tipos de democracia, ¿no? Hay muchos tipos de democracia. Bien, así que yo considero que la unidad de que hoy, entre comillas, gozamos en Europa es completamente falsa, es una unidad completamente ficticia, levantada sobre unos presupuestos falsos porque reniegan de su historia y de su tradición y de su configuración a través de esa historia y esa tradición durante los siglos y que ha llevado a lo que somos, y luego es falsa también porque simplemente se fundamenta en una plutocracia, en un gobierno del plutos, del dinero, que estructuraría las distintas naciones que conforman Europa, que al final estarían, no quiero decirlo, pero bueno, sometidas a un poder supranacional que en definitiva anularía las disposiciones nacionales. Por lo tanto, ningún país puede adoptar
un autogobierno para darse unas leyes que estuvieran en contra de lo que dictara la Unión Europea. O sea, se ha perdido en ese sentido la libertad de los países en nombre de un parlamento y de una autoridad europea sin nombre, sin rostro y con una legislación que en concreto, en el caso de España, atenta contra los propios intereses españoles, por ejemplo, a nivel agrario. A nivel agrario. Es decir, la Unión Europea, España era para nuestros seguidores que no son españoles, que sean de Hispanoamérica, España durante el régimen de Franco se industrializa. España durante el régimen de Franco se convierte en una potencia, en la 9ª potencia mundial económicamente. A nivel de agricultura y de ganadería, gracias a la mecanización, despega. Pero con el ingreso de España en la Unión Europea, decidido por los gobiernos socialistas y continuado por los gobiernos del Partido Popular, se decide en la Comunidad Económica Europea entonces que España tiene que renunciar a todo eso, en nombre de otros mercados, de otros países de la Unión Europea, y que tenemos que autorreducirnos, como dijo muy bien Pedro Sánchez, nuestro presidente, en una ocasión, que creo que es la única vez que ha dicho la verdad, tenemos que reducirnos a ser la Costa Rica de Europa. Entonces España, por decisión de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea, secundada entusiásticamente por los gobiernos españoles, decide desindustrializarse, decide el abandono del campo y que nos convirtamos en un país de turismo. Es cierto que es un país eminentemente también turístico, Italia, pero Italia, por ejemplo, no renunció a buena parte de su industria. No tenemos más que pensar en Milán, en el norte. Pero bueno, todo esto nos ha llevado muy lejos. Sí, nos ha llevado un poco lejos, pero yo creo que ha quedado muy clara la visión que usted tiene. ¿Usted piensa que tiene libertad de expresión para, por ejemplo, en España o en la Unión Europea? ¿Puede dar su opinión sin ningún problema? ¿Nunca le han frenado los pies a la hora de compartir estas opiniones? Bien, hay muchas formas de coartar la libertad de expresión. El problema de una persecución legal a la libertad de expresión, cuando osas contradecir las verdades oficiales que nos han impuesto, insisto, verdades oficialistas que nos han impuesto porque no ha habido argumentación ni posibilidad de réplica, hay otra forma más pragmática y más efectista de neutralizar al opositor, porque si tú le aplicas una ley que le pene por la expresión de sus opiniones, en cierto modo le estás, aunque de forma indirecta, le estás convirtiendo en un mártir. Entonces hay otra forma de neutralizarle para que carezca de esa aureola de mártir, que es el linchamiento y la ridiculización social, ¿no? Porque no hay que olvidar además que cada vez es, creo, más evidente, no digo ya la conexión, sino la dependencia entre poder político y poder mediático. Poder político y poder mediático, hasta que llega un punto en el que no sabes si es el poder político el dueño de los medios o son los medios los dueños del poder político. En los años 20, finales de los años 20, primero de los años 30, Hilaire Belloc, un pensador inglés, maestro de Chesterton y amigo, años 20-30, fíjate qué medios de comunicación podría haber. El periódico, como dicen ahora, vegetal, que está desapareciendo, el periódico de papel, y la radio que estaba empezando a existir. No había más medios de comunicación. Pues Hilaire Belloc, en un ensayo que tiene titulado La prensa libre en el Estado libre, hace una afirmación que cuando la leí la memoricé en el instante porque me pareció clarividente. Dice Hilaire Belloc, insisto, hace un siglo: en una dictadura, el Estado es el dueño de los medios de comunicación. Pero en una democracia, el dueño de los medios de comunicación es el dueño del Estado. Repito, en una dictadura el Estado es el dueño de los medios de comunicación, pero en una democracia el dueño de los medios de comunicación es el dueño del Estado. Y esto es lo que estamos viendo, de forma que
se puede neutralizar a las personas que disienten de los dogmas ideológicos en el sentido también literal de la ideología, lo que significa el concepto, la noción de ideología como deformación de la realidad. Es decir, cualquier ideología de derechas, de izquierdas, cualquier ideología nacionalista, independentista, supremacista, racista, pacifista, feminista, cualquier ideología supone una serie de ideas a priori, de prejuicios que no han sido demostrados porque no se pueden demostrar. Y entonces la realidad tiene que adaptarse a esa ideología, a esos prejuicios, y si no, peor para la realidad. Por ejemplo, la ideología marxista comunista determina que la historia es un materialismo dialéctico, la lucha del esclavo contra el amo en la antigüedad, del siervo contra el señor en la Edad Media y moderna, y del obrero contra el patrono. Entonces, hay segmentos de la sociedad que por el mero hecho de existir ya son el enemigo de clase, y hay que eliminarlos. Esto es lo que se aplicó a hacer Lenin y Stalin, Pol Pot en Camboya, así todos los regímenes comunistas, y se elimina segmentos enteros de la población, porque no, la ideología tiene este prejuicio, y como la realidad ahí no casa, pues peor para la realidad. O pensemos, la ideología nacional socialista. Hay dos tipos, hay muchos, bueno, fundamental hay dos. Hay un socialismo internacionalista, que es el marxismo, y hay un socialismo nacionalista. Y ese es el de Hitler, nacionalsocialismo. Entonces, en el nacionalsocialismo se sustituye el concepto marxista de la lucha de clases por la lucha de razas. En el marxismo nos venderá la redención no ya por Jesucristo, sino por la clase obrera. Ya no hay iglesia, sustituye a la iglesia el partido. Lo mismo ocurre en el nazismo. El Partido Nacional Socialista, que además es el que fagocita el Estado, como ocurre en el marxismo. Fagocita el Estado, no sabes dónde acaba el Estado, dónde empieza el partido. Bien, ¿cuál es el enemigo de clase? Que en el nacionalsocialismo es enemigo de raza. El judío. El judío. Si te das cuenta, esto es la ideología. Entonces, construir Europa sobre ideología es construirla pues precisamente sobre lo que ha conducido a la destrucción de Europa y a la decadencia de Europa. Es decir, Oswald Spengler, yo os lo recomiendo a nuestros seguidores, nada sospechoso, Oswald Spengler, de tradicionalismo católico, así que creo que soy bastante objetivo en las lecturas que les recomiendo, no les he recomendado ninguna obra de Cardenal Cisneros, les he recomendado Oswald Spengler, también por cierto protestante, en su magnífica y famosa obra La decadencia de Occidente, que tiene ya también un siglo, que se publica inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, ya detalla y anota y analiza esa decadencia de Occidente, de Europa, que después, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial se consuma. Y muchos historiadores han, por acabar con esta pregunta que me hacías, que es muy interesante, muchos historiadores han llamado al conflicto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Europea, la Guerra Civil Europea, porque en el fondo es una guerra civil europea, que es la que cuando termina la Segunda Guerra Mundial tiene como consecuencia que Occidente, Europa, deje de ser, entre comillas, el centro del mundo, para que ese cetro de director de ideas y de economía y de cultura del mundo, ese cetro pase a Estados Unidos. Y por lo tanto las dos guerras mundiales con ese nexo, lo que se llama el periodo de entreguerras, lo llaman los historiadores, pero bueno, es la guerra civil europea. Hay 20 años de la primera a la segunda. Hay muchos actores de la primera que continúan en la segunda. Y muchas de las ideas de la primera van a continuar en la segunda. Y lo que se hizo al final de la primera, en junio de 1919, en el Tratado de Versalles, será el origen de la segunda. Y esas dos guerras mundiales vividas en tan corto espacio de tiempo arrasaron Europa. Es decir, la cultura europea, la decadencia de la que hablaba Spengler, es constatable hoy en día en mejor forma que nunca, pero tiene
ese arranque histórico después de esas dos guerras mundiales. ¿Quién dirige hoy la cultura mundial? Estados Unidos. Todo el mundo viste pantalones vaqueros. Por ejemplo, todo el mundo ve el cine americano, las series norteamericanas, las modas de pensamiento norteamericanas. Por ejemplo, la ideología woke proviene de Estados Unidos, de las universidades, sobre todo de Columbia. Muchas costumbres sociales. Por ejemplo, la revolución sexual no proviene del mayo de 68 francés. La revolución cultural, la revolución sexual, proviene de la escuela de Frankfurt, que habían emigrado de Alemania cuando llega Hitler al poder, porque son todos judíos. Y entonces se marchan a Estados Unidos. Y de Estados Unidos teorizan lo que después va a ser aquí conocido como la revolución sexual, la revolución cultural de mayo de 68. Es decir, la hegemonía de pensamiento, la hegemonía de cultura acaba en Europa. O sea, lo que empieza los españoles, 1492, lo que se puede conocer como la era europea, porque Europa ya sale de su espacio geográfico y llega a conquistar y a civilizar a todo un continente. Podríamos seguir con Filipinas, los descubrimientos portugueses en África. Todo esto, ahí es cuando se inicia lo que podría llamarse era europea y finaliza con la decadencia después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque hayamos vivido un florecimiento económico, creo que nadie se puede sorprender si afirmo que a ese florecimiento económico europeo al que hemos asistido desde la Segunda Guerra Mundial no le ha acompañado ningún tipo de florecimiento cultural. Nos vamos a quedar con esa última reflexión, yo creo, padre. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Trinchas Ocultas y muchas gracias también por todo lo que nos ha comentado, que yo creo que podríamos volver al principio diciendo que la reforma la inicia el cardenal Cisneros, ¿no? Yo siempre tengo la curiosidad qué hubiera pasado si Carlos V hubiera llegado a conocer al cardenal Cisneros, porque nunca le llegó a conocer. ¿Qué hubiera pasado qué hubiera pasado? Porque Fernando el Católico pensó en hacer campaña para que Cisneros fuera papa. ¿Sí? Pero claro, es que murió justo cuando Carlos V ya estaba en España, pero iban a llegar a conocerse, me suena, pero no llegó al final la oportunidad. Y le trató muy mal Carlos V, pero le trató muy mal por culpa de sus consejeros, sobre todo de Adriano de Utrecht. Sí. Al fin y al cabo eran todos flamencos también. Como diría Kipling, eso es otra historia. Sí, esa es otra historia. El arzobispado de Toledo que comentabas, se lo dan al final al sobrino del señor de Chéveres, o sea. Exacto. Sí, es otra historia. Pues muchísimas gracias, padre. Le voy a proponer un juego rapidísimo, es un minuto. Le voy a decir un nombre y me dice rápidamente lo primero que se le venga a la cabeza, ¿vale? Cuando le digo el nombre. Martín Lutero. Soberbio. Calvino. Rigorista. Tomás Moro. Valiente. Erasmo de Róterdam. Pedante. Y el último ya, Cardenal Cisneros. Es que es muy difícil porque es una figura tan poliédrica. Un santo. Un santo. Pues muchísimas gracias, padre. Le vuelvo a repetir para estar ahí en Trinchas Ocultas. Recordamos también a todos nuestros seguidores que van a tener ahí abajo el libro de Roma a Berlín, publicado por Homo Legends, para todo aquel que quiera conocer un poco más estas investigaciones que ha llevado a cabo el padre Gabriel Calvo Zarraute. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ti, gracias a nuestros seguidores. Y nosotros nos vamos a ver en un próximo vídeo. No olviden suscribirse, no olviden dejar su me gusta, su comentario, que seguro que todo esto también le echaremos un ojo más adelante a ver qué les ha suscitado, ¿no? Esta clase maestra que nos ha impartido hoy aquí en Trinchadas Ocultas, como hemos comentado, el padre Gabriel Calvo Zarraute. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias también al padre Gabriel Calvo Zarraute, que seguro que le traeremos más por el canal. No olviden dejar su me gusta, a ver si llegamos a más de 500 me gusta para que publique esa segunda parte. La entrevista fue grabada el jueves y la he publicado este domingo, así que han sido 3 días intensos de edición. No olviden que tengo mi canal de Patreon para todo aquel que quiera apoyar el canal de Trinchadas Ocultas a seguir creciendo, y también está la opción en YouTube de unirte y también ser miembro del canal, y esto siempre ayudará a que Trinchadas Ocultas llegue cada vez a más gente, a más historiadores, y podamos seguir creciendo esta gran comunidad, que ya somos más de 17.000 suscriptores.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.